A veces no hace falta un monstruo para presenciar la oscuridad de la mente humana. Basta con un científico, una idea y la pregunta equivocada. Este video es solo con fines informativos y educativos. No busca imitar ni reproducir ningún experimento, sino entender hasta dónde ha llegado el ser humano en su intento de conocer su propia mente. A lo largo de la historia, la psicología ha tratado de explorar los límites de la conducta, pero algunos investigadores cruzaron líneas que hoy serían impensables. Lo que comenzó como simple curiosidad científica terminó revelando algo mucho más profundo: la fragilidad de nuestra mente y lo fácil que es manipularla. Así que respira, apaga las luces y prepárate para descubrir los 5 experimentos más retorcidos de la psicología humana. Historias reales que te harán cuestionar lo que crees saber sobre ti mismo. Caso 1. El experimento de la prisión de Stanford. En el verano de 1971, un grupo de estudiantes universitarios aceptó participar en un estudio sobre el comportamiento humano. Ninguno de ellos imaginaba que, en cuestión de días, se convertirían en parte de uno de los experimentos más polémicos y perturbadores de la historia de la psicología. Lo que comenzó como una simulación terminó en una pesadilla que reveló hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se le otorga poder, o cuando se le quita. El experimento fue diseñado por Philip Zimbardo, profesor de psicología en la Universidad de Stanford. Su objetivo era analizar cómo el entorno y los roles sociales podían afectar el comportamiento de una persona. Para ello, construyó una prisión simulada en el sótano del Departamento de Psicología. El espacio fue cuidadosamente transformado con celdas, rejas, pasillos y zonas de vigilancia. Se seleccionaron 24 voluntarios, todos estudiantes sanos y mentalmente estables, que serían divididos al azar en 2 grupos: guardias y prisioneros. Desde el principio, Zimbardo dejó claro que cada grupo debía actuar conforme a su papel. Los guardias recibieron uniformes, gafas oscuras y porras de goma. Los prisioneros fueron vestidos con batas simples, sin nombres, solo números. El experimento debía durar 2 semanas, pero no pasó ni un día antes de que las cosas comenzaran a torcerse. La primera noche fue tensa. Los guardias, inicialmente nerviosos, comenzaron a establecer autoridad. Les ordenaban a los prisioneros mantenerse en silencio, formar filas, repetir sus números. Zimbardo observaba desde una cámara, sin intervenir. Con el paso de las horas, algo comenzó a cambiar. Los guardias, que hasta hacía poco eran jóvenes amables, empezaron a asumir su papel con una seriedad inquietante. Y los prisioneros, por el contrario, se mostraban cada vez más sumisos, confundidos y temerosos. Al segundo día, uno de los prisioneros sufrió un colapso emocional. Lloraba, gritaba, pedía que lo dejaran salir. Zimbardo y su equipo lo evaluaron y, pese a los signos evidentes de angustia, dudaron en detener el estudio. Querían ver hasta dónde llegaba el comportamiento humano bajo presión. El estudiante fue finalmente liberado, pero su salida desató algo más profundo. Una sensación de vulnerabilidad real entre los demás. Ya no se sentían en un experimento, se sentían realmente encerrados. Los guardias empezaron a imponer castigos: privación de sueño, flexiones, aislamiento en la celda del silencio. Lo hacían entre risas o con tono indiferente, como si no fueran conscientes del daño que causaban. Zimbardo, fascinado con los resultados, tampoco intervenía. En su mente, todo era ciencia, pero lo que observaba ya no era psicología, era deshumanización. El día 4, las dinámicas de poder se habían invertido por completo. Los guardias ya no necesitaban órdenes. Actuaban con autonomía total. Algunos comenzaron a disfrutar del control, a manipular emocionalmente a los prisioneros, a jugar con sus límites psicológicos. Los prisioneros, por su parte, se habían resignado. Cumplían órdenes sin resistencia, incluso cuando sabían que eran absurdas. Su identidad se había diluido tras los números que los identificaban. Zimbardo comenzó a notar algo extraño en sí mismo. Ya no se veía como un investigador, sino como el director de una prisión real. Sus decisiones eran frías, prácticas. Había cruzado una línea sin darse cuenta. El poder del rol lo había atrapado también. Fue entonces cuando Christina Maslach, una joven psicóloga que visitó el lugar, quedó horrorizada al ver el estado de los participantes.
Los prisioneros estaban sucios, confundidos, y algunos lloraban en silencio. Cuando Maslach enfrentó a Zimbardo y le dijo, «¿Cómo puedes permitir esto?», algo dentro de él se quebró. Por primera vez se dio cuenta de lo que había creado. Zimbardo reunió a los participantes, les explicó lo ocurrido y se disculpó. No comprendían cómo habían cambiado tanto en tan poco tiempo. Los guardias se justificaban diciendo que solo seguían las reglas. Los prisioneros, que simplemente habían obedecido para sobrevivir. Nadie quería aceptar que lo ocurrido había sido real. Los resultados del estudio fueron tan impactantes como aterradores. Demostraron que el poder y la autoridad pueden transformar incluso a las personas más equilibradas en algo irreconocible. Y que el contexto social puede ser más fuerte que la personalidad individual. Años después, Zimbardo confesó que el experimento lo persiguió toda su vida. Dijo que entendió demasiado tarde que había creado un microcosmos del mal cotidiano. La obediencia ciega, la deshumanización, la crueldad disfrazada de disciplina. El estudio de la prisión de Stanford se convirtió en un ícono de la psicología moderna, pero también en una advertencia. Un recordatorio de que la oscuridad no siempre necesita monstruos. A veces basta con una autoridad y una oportunidad. Lo más perturbador es que, desde entonces, muchos investigadores han intentado replicar los resultados. Algunos, en entornos controlados. Otros, en secreto. Pero ninguno ha podido negar lo que Zimbardo reveló sin querer. Que la mente humana puede romperse con sorprendente facilidad. Y que el poder, en manos equivocadas, no necesita de barrotes para convertirnos en prisioneros. Caso 2. El experimento de obediencia de Milgram. A principios de los años 60, en la Universidad de Yale, un hombre llamado Stanley Milgram decidió enfrentarse a una pregunta que muchos temían hacer. ¿Hasta qué punto puede una persona común obedecer órdenes que van en contra de su conciencia? La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas unos años atrás, pero las heridas seguían abiertas. El mundo se preguntaba cómo era posible que millones hubieran participado en actos terribles, alegando simplemente, solo seguía órdenes. Milgram no quería juzgar, quería entender. El experimento parecía sencillo. Se presentaba como un estudio sobre aprendizaje y memoria. A los voluntarios se les decía que su tarea consistía en aplicar una descarga eléctrica a otra persona cada vez que respondiera mal una pregunta. Las descargas aumentaban gradualmente en intensidad, desde leves hasta potencialmente peligrosas. Pero había un detalle. La persona que recibía las descargas no era un participante real, sino un actor. La verdadera prueba era observar hasta dónde llegaría el sujeto que obedecía. El laboratorio estaba diseñado para parecer convincente. Había una máquina con interruptores marcados desde 15 voltios hasta 450 voltios, acompañados de advertencias como «peligro, descarga severa». Milgram, o uno de sus asistentes, se presentaba como la autoridad, vestido con una bata gris, con voz firme pero calmada. La víctima, en otra sala, estaba atada a una silla, con electrodos falsos en los brazos. El participante, que no sabía nada de esto, se sentaba frente al panel de control y escuchaba las instrucciones. Cada vez que el alumno cometa un error, aumente el nivel de descarga. Al principio, el actor respondía mal a propósito, y el participante aplicaba los primeros choques con una sonrisa nerviosa. Pero a medida que el nivel subía, comenzaban los gritos. El actor gritaba de dolor, golpeaba la pared, suplicaba que lo dejaran salir. En ese momento, muchos voluntarios dudaban, miraban al experimentador y decían, «Creo que deberíamos detenernos». Y la respuesta siempre era la misma, pronunciada con voz firme, casi hipnótica. «El experimento requiere que continúe». Esa frase, tan simple, se convertiría en una de las más perturbadoras de la historia de la psicología. Porque la mayoría continuaba. Milgram repitió el experimento con cientos de personas. Los resultados fueron casi idénticos. Más del 60% llegó a aplicar la descarga máxima de 450 voltios, incluso después de escuchar gritos, llantos y silencio al otro lado de la pared. Ninguno de ellos era malvado.
Eran personas normales, maestros, empleados, padres, vecinos. Pero bajo la influencia de la autoridad, su sentido moral parecía disolverse. La simple presencia de una figura que decía, «Usted debe hacerlo», era suficiente para silenciar la conciencia. Algunos temblaban, sudaban, se reían nerviosamente, o se llevaban las manos al rostro mientras giraban el último interruptor. Otros intentaban justificarlo diciendo que no eran responsables, que solo estaban siguiendo órdenes. Milgram observaba cada gesto, cada mirada, con una mezcla de fascinación y horror. Había revelado algo que el mundo no quería aceptar, que la obediencia puede ser más poderosa que la empatía. Cuando los participantes descubrieron la verdad, que nadie había sido lastimado realmente, muchos rompieron en llanto. Algunos se sintieron aliviados. Otros, profundamente avergonzados. No podían creer que habían sido capaces de llegar tan lejos. Uno de ellos escribió en su evaluación: «Me sentí atrapado. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme». Milgram explicó que el experimento no buscaba juzgar, sino entender el mecanismo de la obediencia. Descubrió que la mente humana tiene una tendencia a transferir la responsabilidad a la figura de autoridad. Cuando alguien cree que otro es quien manda, el sentido de culpa disminuye. Es una forma de autoengaño que permite hacer lo impensable. Siempre que alguien más diga que está bien, el impacto del estudio fue devastador. Cuando los resultados se hicieron públicos, muchas universidades condenaron el método de Milgram. Decían que era antiético, cruel, que había manipulado a los participantes emocionalmente. Y tenían razón. Algunos de ellos experimentaron pesadillas, ansiedad, e incluso dejaron los estudios después de la experiencia. Pero al mismo tiempo, el experimento cambió para siempre la comprensión del comportamiento humano. Milgram había demostrado que no era necesario ser cruel para cometer crueldades, solo obedecer sin cuestionar. Mostró que el mal no siempre nace de la malicia, sino del conformismo, de la necesidad de cumplir órdenes, de la incapacidad para decir no. Y que la autoridad, ya sea un uniforme, una voz o una institución, tiene el poder de transformar a las personas más empáticas en ejecutores involuntarios. Décadas después, su estudio sigue siendo uno de los más citados, debatidos y temidos de la psicología. A muchos les incomoda porque no habla de los otros, sino de nosotros mismos. Nos recuerda que todos, en ciertas circunstancias, podríamos actuar de formas que jamás imaginaríamos, y que la línea que separa la obediencia del fanatismo puede ser tan delgada como una simple orden. Milgram murió en 1984, pero su experimento continúa resonando. Cada vez que alguien obedece sin pensar, cada vez que alguien calla ante lo injusto, su sombra parece regresar. El estudio de la obediencia no fue solo un experimento científico, fue un espejo, uno que nos obliga a mirar de frente a la parte más frágil y peligrosa de la mente humana. Caso 3. El experimento del monstruo, 1939. En 1939, en un pequeño orfanato del estado de Iowa, Estados Unidos, un grupo de niños se convirtió en parte de un experimento psicológico que marcaría sus vidas para siempre. Aquel estudio, dirigido por la investigadora Mary Tudor bajo la supervisión del renombrado profesor Wendell Johnson, buscaba entender el origen de la tartamudez. Pero lo que comenzó como una investigación científica, terminó siendo recordado como uno de los actos más crueles y devastadores en la historia de la psicología. Un experimento tan dañino, que sus propios creadores lo bautizaron después como el experimento del monstruo. La teoría de Johnson partía de una pregunta aparentemente inocente. ¿La tartamudez es un problema físico o es algo que se aprende, influenciado por el entorno y las palabras de los demás? Para responderla, diseñó un estudio en el que se utilizarían niños del orfanato de Davenport, muchos de ellos sin familia ni protección alguna. Ninguno sabía que estaba a punto de convertirse en el sujeto de un experimento que afectaría su mente y su identidad de manera profunda. Mary Tudor seleccionó 22 niños, de entre 5 y 15 años. Los dividió en 2 grupos. En el primero estaban los niños con un habla fluida, a quienes se les diría constantemente que hablaban mal, que estaban empezando a tartamudear y debían tener cuidado. En el segundo estaban los niños que ya tartamudeaban, pero a quienes se les ofrecería apoyo,
halagos y confianza, diciéndoles que hablaban perfectamente. El objetivo era ver si las palabras y las actitudes podían crear o curar un problema del habla. Pero lo que nadie imaginó fue el daño psicológico que esas simples frases podrían causar. Cada semana, Tudor se reunía con los niños. Les hablaba, los corregía, los elogiaba o los humillaba, dependiendo del grupo al que pertenecieran. A los del primer grupo les decía cosas como: «Estás hablando muy mal. Tu voz suena rara. Parece que estás tartamudeando. Deberías hablar menos para no empeorar». Esas frases, repetidas una y otra vez, comenzaron a sembrar la duda en sus mentes. Niños que habían hablado perfectamente toda su vida, empezaron a dudar de sí mismos. Algunos dejaron de hablar en público, otros comenzaron a tropezar con las palabras, y algunos incluso desarrollaron tartamudez real. Su confianza se quebró poco a poco, como un cristal golpeado con suavidad, hasta que terminó por romperse. Mientras tanto, los niños que realmente tartamudeaban recibían un trato completamente opuesto. Se les felicitaba, se les decía que hablaban bien, que estaban mejorando cada día. Curiosamente, varios de ellos mostraron mejoría, su habla se volvió más fluida, y su autoestima aumentó. El experimento había demostrado algo poderoso: que las palabras pueden construir o destruir una mente, especialmente cuando esa mente es la de un niño. Pero los resultados no fueron motivo de celebración. Tudor y Johnson se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Los niños del primer grupo comenzaron a aislarse, a evitar hablar, e incluso a desarrollar ansiedad. Algunos fueron señalados por sus compañeros, otros fueron considerados diferentes. El daño estaba hecho. Mary Tudor intentó revertirlo con sesiones de apoyo y terapia, pero fue inútil. Lo que se había sembrado con las palabras no podía deshacerse fácilmente. Con el tiempo, el estudio fue silenciado. Durante décadas, la Universidad de Iowa negó su existencia. No querían que el mundo supiera que habían utilizado huérfanos como sujetos experimentales, ni que habían causado un daño psicológico permanente a niños inocentes. El informe original fue archivado, y tanto Tudor como Johnson continuaron sus carreras, aunque con un peso en la conciencia. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Sin embargo, la verdad terminó saliendo a la luz en los años 90, cuando un periodista descubrió los registros del estudio. La revelación causó indignación mundial. Los pocos sobrevivientes del experimento contaron cómo habían vivido marcados por la desconfianza, el miedo a hablar y la vergüenza. Algunos nunca pudieron superar el trauma. Otros aprendieron a vivir con él, pero aseguraban que algo dentro de ellos se rompió para siempre. En el año 2007, el estado de Iowa ofreció una compensación económica a las víctimas, reconociendo oficialmente que el experimento había causado daños irreparables. Pero para muchos ya era demasiado tarde. Habían pasado más de 60 años desde aquel invierno de 1939, y las cicatrices emocionales seguían vivas. A nivel científico, el estudio fue clave para demostrar el enorme poder del entorno en el desarrollo del lenguaje y la conducta. Pero también se convirtió en una advertencia. No todo conocimiento merece ser obtenido a cualquier costo. Los propios investigadores lo llamaron el experimento del monstruo, no porque los niños se volvieran monstruos, sino porque los adultos se convirtieron en ellos al cruzar los límites de la ética humana. Hoy, cuando se estudia el impacto del lenguaje en la mente, el caso de Mary Tudor sigue siendo un ejemplo de lo que nunca debe repetirse. Una muestra de cómo las palabras, simples y cotidianas, pueden moldear el cerebro como un escultor invisible. Las cicatrices invisibles de esos niños nos recuerdan que el poder de una palabra puede cambiar una vida o destruirla, y que a veces los peores experimentos no se hacen con máquinas o jaulas, sino con frases, con gestos y con indiferencia. Caso 4. El experimento de la cueva de los ladrones, 1954. En el verano de 1954, 11 días de vacaciones bastaron para mostrarle al mundo una verdad incómoda, que el conflicto, la rivalidad y el odio pueden nacer de la nada, y que con las condiciones adecuadas,
Cualquier grupo de personas puede dividirse hasta volverse enemigo. El responsable de este inquietante descubrimiento fue el psicólogo Muzaffer Sherif, quien junto con su esposa Caroline Sherif decidió estudiar cómo se forman los prejuicios, la competencia y los lazos sociales. Su escenario no fue un laboratorio, sino un campamento real, en medio del Parque Estatal de Robbers Cave, en Oklahoma, Estados Unidos. A simple vista, era un estudio inofensivo sobre el comportamiento grupal de niños, pero en realidad, se trataba de uno de los experimentos más oscuros jamás realizados fuera de un laboratorio. El experimento comenzó con 22 niños, todos de 11 y 12 años, provenientes de familias similares, sin antecedentes de problemas psicológicos. Sus padres creían que asistirían a un campamento de verano normal, lleno de juegos, fogatas y aventuras. Pero los investigadores tenían otros planes. Dividieron a los niños en dos grupos sin que lo supieran. Durante la primera fase, los mantuvieron completamente separados. Los Rattlers en una zona del bosque y los Eagles en otra. Cada grupo formó sus propias reglas, su bandera, su identidad. Cantaban himnos, creaban líderes, forjaban amistad. No sabían que existía otro grupo, aún. Pasados unos días, Sherif dio inicio a la segunda fase, la más crítica. Les reveló a ambos grupos que no estaban solos, que había otro campamento cerca, compuesto por chicos como ellos. Al principio, los niños se mostraron curiosos y emocionados. Pero los investigadores habían planeado algo más, una serie de competencias diseñadas para generar rivalidad. Juegos de béisbol, carreras, búsquedas del tesoro y desafíos de habilidad. El premio, una medalla, un trofeo y el orgullo de ser los mejores. El resultado fue inmediato. Los Rattlers y los Eagles comenzaron a verse como enemigos. Cada derrota era una humillación, cada victoria una razón para celebrar con burla. Pronto aparecieron los insultos, las trampas, las bromas crueles. En pocos días, los investigadores habían logrado transformar un grupo de niños comunes en dos bandos enfrentados. Pero Sherif no se detuvo ahí. En secreto, manipulaba las circunstancias para aumentar el odio. Por las noches, hacía que uno de los grupos encontrara su bandera rota o su comida robada. Al día siguiente, los niños del otro grupo eran acusados de hacerlo, aunque no tuvieran nada que ver. Las discusiones se convirtieron en peleas. Algunos niños lanzaban piedras, otros gritaban amenazas. El ambiente de diversión infantil se transformó en una tensión casi militar. Sherif observaba desde la distancia, tomando notas. Su hipótesis se confirmaba. Bastaba con crear una competencia artificial para que surgiera el conflicto. El simple hecho de dividir a las personas en nosotros y ellos era suficiente para generar desprecio y hostilidad. Los niños, que una semana antes eran desconocidos felices, ahora actuaban como si pertenecieran a clanes rivales desde siempre. Sin embargo, el estudio aún no había terminado. La última fase buscaba algo más: descubrir cómo podía disolverse ese odio. Sherif sabía que no bastaría con decirles que se llevaran bien, así que diseñó una serie de tareas que solo podían completarse si ambos grupos cooperaban. Primero, hizo que el suministro de agua del campamento pareciera haberse dañado. Los niños tuvieron que trabajar juntos para repararlo. Más tarde, hizo que un camión con provisiones se atascara en el camino, y ambos grupos debieron empujar juntos para liberarlo. Poco a poco, la cooperación comenzó a reemplazar la rivalidad. Los niños, agotados, empezaron a hablar entre ellos, a reír, a compartir comida. Cuando terminó el campamento, los Rattlers y los Eagles viajaron juntos en el mismo autobús, cantando. Habían pasado de ser enemigos a compañeros. Pero aunque todo parecía volver a la normalidad, la lección del experimento quedó grabada en la historia de la psicología. La división y el conflicto no siempre nacen del mal o del odio. A veces solo necesitan una bandera, una idea o una competencia. El estudio de Sherif fue aclamado por su profundidad, pero también criticado por su falta de ética. Nadie les dijo a los niños que habían sido manipulados emocionalmente. Muchos recordaron el campamento con sentimientos confusos. Habían vivido momentos felices, sí, pero también experiencias de miedo, de tensión y de rabia que no comprendían. Años después, algunos confesaron que no sabían por qué habían sentido tanto odio hacia niños que ni siquiera conocían.
El experimento de la cueva de los ladrones sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes de cómo los seres humanos pueden dividirse por cosas insignificantes. De cómo los grupos, al buscar identidad, terminan construyendo fronteras invisibles entre nosotros y ellos. Y sobre todo, de cómo la manipulación, incluso cuando parece inofensiva, puede sembrar las semillas del conflicto. Muzaffer Sherif nunca se arrepintió públicamente del método que usó, pero admitió que lo aprendido fue inquietante, que la hostilidad es fácil de crear y difícil de borrar, y que, en el fondo, todos tenemos un punto en común con esos niños del campamento. Basta una competencia, una diferencia o una voz que diga, ellos no son como nosotros, para que olvidemos nuestra humanidad. Caso 5. La tercera ola. Cuando una clase se convirtió en un movimiento. Era el año 1967. En una escuela secundaria de Palo Alto, California, un profesor llamado Ron Jones entró a su clase de historia con una pregunta que parecía inocente. ¿Cómo fue posible que millones de personas siguieran órdenes sin cuestionarlas? Sus alumnos acababan de ver un documental sobre los regímenes totalitarios, y muchos aseguraban que ellos jamás habrían actuado igual. Nosotros nunca permitiríamos algo así, decían convencidos. Pero Jones, intrigado, quiso poner a prueba esa confianza. Quiso demostrarles que la mente humana puede caer en la obediencia colectiva más rápido de lo que imagina. Y lo que comenzó como una simple lección de historia se transformó en uno de los experimentos psicológicos más perturbadores jamás hechos dentro de un aula. Al día siguiente, Jones escribió en la pizarra una frase: "La fuerza reside en la disciplina". Pidió a los estudiantes que se sentaran derechos, con la espalda erguida, sin hablar, y que solo respondieran a sus órdenes cuando él lo indicara. Les enseñó cómo respirar al unísono, cómo moverse con precisión. Los alumnos obedecieron, entre risas al principio, pero luego con una concentración casi hipnótica. Jones no lo podía creer. En menos de una hora, la clase se había transformado en un grupo perfectamente sincronizado, atento, silencioso y obediente. Al tercer día, introdujo una nueva regla. La fuerza reside en la comunidad. Dio nombre al movimiento, la tercera ola. Los estudiantes debían saludarse con un gesto especial, levantar la mano con 3 dedos formando una ola invisible, y dirigirse entre ellos como parte de un mismo grupo. El saludo era obligatorio dentro del aula, y pronto también fuera de ella. Los alumnos que no lo hacían eran mirados con desconfianza. Algunos comenzaron a corregir a sus compañeros. Otros delataban a quienes se negaban a seguir las normas. La transformación fue tan rápida como inquietante. Lo que antes era una clase común se convirtió en una comunidad cerrada, con jerarquías, símbolos y una devoción ciega hacia su líder, el profesor. Jones, sorprendido por la facilidad con la que se formó la estructura, decidió continuar. Cada día añadía una nueva regla. Obedece sin preguntar. Denuncia a quien rompa la unidad. Ser parte de la ola es un honor. En pocos días, el grupo había crecido. Estudiantes de otras clases pedían unirse. Se imprimieron tarjetas de membresía, se asignaron roles, se organizaban reuniones secretas. Jones, aunque al principio lo tomó como una demostración académica, empezó a preocuparse. Sus alumnos ya no parecían los mismos. Hablaban con autoridad, vigilaban a los demás, se movían con una disciplina casi militar. La atmósfera en la escuela cambió. Algunos profesores reportaban comportamientos extraños, estudiantes que se negaban a participar en actividades que no fueran parte de la ola, o que reprendían a sus amigos por no creer en el movimiento. Al quinto día, todo había escalado demasiado. Jones, consciente del peligro, decidió poner fin al experimento. Pero no podía simplemente decirles que todo era una lección. Sabía que necesitaba cerrar el ciclo con una revelación que los marcara para siempre. Convocó a los alumnos a una gran reunión, diciendo que la tercera ola formaría parte de un movimiento nacional que sería anunciado oficialmente. Pidió a todos reunirse en el auditorio a una hora exacta. Cuando los estudiantes llegaron, el ambiente era tenso y solemne. El salón estaba adornado con banderas y pancartas del movimiento. Jones subió al escenario y anunció que pronto verían el mensaje del líder nacional de la tercera ola. Las luces se apagaron. En la pantalla comenzó a proyectarse un video.
Pero no era un discurso político. Era un documental. Uno que mostraba cómo un régimen totalitario había manipulado a toda una nación. Cómo la obediencia ciega y la unidad forzada habían llevado a millones a seguir órdenes sin pensar. El silencio en la sala fue absoluto. Jones entonces habló. Ustedes no son diferentes. Acaban de vivir, en solo 5 días, lo mismo que millones de personas experimentaron en la historia. Todos creyeron que eran inmunes. Pero la necesidad de pertenecer, de sentirse parte de algo, puede ser más poderosa que la razón. Algunos alumnos comenzaron a llorar. Otros bajaron la cabeza, incrédulos. El profesor había demostrado su punto con una eficacia escalofriante. Sin amenazas, sin castigos, solo con la promesa de unidad y propósito. Había logrado crear un movimiento que controlaba la conducta de decenas de jóvenes. La escuela quedó conmocionada. Jones fue llamado a rendir cuentas ante la dirección, y el experimento fue prohibido de inmediato. Sin embargo, años más tarde, sería recordado como una de las lecciones más poderosas sobre el poder de la psicología social. La historia inspiró libros, documentales y películas, porque lo que reveló fue tan inquietante como real. La obediencia no se impone, se contagia. La tercera ola demostró que el deseo de pertenecer puede eclipsar el juicio individual, que las personas, incluso con buenas intenciones, pueden caer en sistemas donde se renuncia al pensamiento propio por sentirse parte de algo mayor, y que la línea entre la disciplina y la obediencia ciega puede desaparecer sin que nadie lo note. Jones, en entrevistas posteriores, confesó que aquel experimento lo cambió para siempre. Dijo que lo que más le asustó no fue la reacción de los alumnos, sino la suya propia. Por un momento, él también sintió el poder de ser obedecido sin cuestionamiento. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo aterrorizó. Descubrí que la autoridad no solo corrompe a quien la sufre, también a quien la ejerce. Así terminó la tercera ola, un experimento que mostró el lado más frágil de la mente humana. Nuestra facilidad para dejar de pensar por nosotros mismos, en nombre de una idea. Y así, entre laboratorios, aulas y mentes humanas, la psicología ha revelado verdades que incomodan. Estos experimentos nos recuerdan que el peligro no siempre está afuera, sino dentro de nosotros mismos. En la necesidad de pertenecer, en el deseo de controlar, en la curiosidad por explorar hasta los límites de la mente. Nunca olvides que los experimentos más oscuros no necesitan máquinas, solo decisiones humanas.